Los celos de mi madre. Madre es el nombre de Dios en las bocas y corazones de los niños. Quizás el ser más sublime de la creación. Ellas nos ven desde el primer instante de nuestra existencia. Sin importar cuán grandes y fuertes seamos, siempre seremos sus niños. Sin embargo, es saludable entender que las cosas cambian, evolucionan, maduran. El problema empieza cuando la madre adquiere el complejo de Wendy o mamá gallina, que en su etapa más crítica convierte a la propia madre en un ser absorbente, asfixiante, entrometido y extremadamente tóxico. Y más que cuidar a sus vástagos, se convierten en una pesadilla terrible que puede traer consigo consecuencias catastróficas e incluso mortales. Buenos días, soy el teniente de materiales de guerra, Juan Bautista Pérez. Sé bien que estas historias llegan a mucha gente, y espero sinceramente que esta pueda advertir a muchas personas acerca del peligro que conlleva ser o tener una madre sobreprotectora y tóxica. Con el debido respeto que las señoras merecen, claro está. Esto sucedió hace mucho, cuando conocí a Manuel, mejor conocido como Comandante Niñosaurio, el cual terminó trágicamente a consecuencia de su propia madre. O al menos eso creíamos todos. Eran mediados de 1985. Hasta donde se sabía, supuestamente, Silvia fue abandonada a su suerte por su familia, debido a quedar embarazada apenas teniendo 14 años. Desde chica comprendió que su hijo no debía pasar por el mismo dolor. El problema fue que a Silvia nadie le enseñó los límites, condiciones, ni la manera de vivir de esa manera. Si de por sí le afectó terriblemente que su familia la echara de casa, conforme a la historia que la muchacha contaba a la menor oportunidad. La vida de comerciante ambulante no ayudaba mucho que digamos a encontrar un equilibrio. El ajetreo era demasiado pesado. La presión de estar constantemente en contacto con personas de mal humor, con prisa o quisieran pasarse de listos, era demasiado para ella. No digo que sea una mala vida. El comercio es desde la época prehispánica la base de la economía en nuestro México. Lo malo es que ella se fincó por sí sola. Pesos, responsabilidades y atribuciones que no le correspondían. Y todo no hizo sino empeorar cuando Manuel nació. Ella no fue a una clínica. De hecho, nadie se enteró hasta que llegó a su cuartito de vecindad con el chilpayate. Fue una muy agradable sorpresa para todos sus conocidos y amistades. A decir verdad de todos, era un niño bellísimo. Rozagante de vida, mejillas rosadas, enormes pestañas ensortijadas. Parecía un angelito, como decían todos. De hecho, pesó más de lo que se esperaba en un bebé en sus condiciones. Y fue grande desde el primer momento de arribar al mundo. Pero como que algo no terminaba de cuadrar, y era precisamente eso. El niño lucía demasiado grande como para ser un recién nacido, además de que Silvia no permitía que nadie se le acercara al niño, sin su consentimiento desde que nació. Al principio pensó que era algo por demás natural, madre adolescente, primeriza, su niño tan hermoso. Pero cuando inició el jardín de infancia, las educadoras notaron algo que no estaba del todo normal. Sería algo cotidiano inscribir a tu bebé en el kinder más cercano a casa y el lugar donde trabajas. Pero Silvia simplemente se la pasaba en la reja del colegio, a veces por horas, lo que obviamente incomodaba a las demás madres de familia. Al ser interrogada sobre el motivo de su actitud, contó su historia, lo que conmovió al principio a todos. ¿Quién no sentiría un nudo en la garganta al escuchar semejante historia? Era desgarrador.
Una vez, con el permiso de la directora del colegio, Silvia tenía permitido entrar a visitar a su hijo las veces que quisiera, lo que enterneció a todos al comienzo, como bien dije. Pero había ocasiones en las que realmente era un poco engorroso tenerla cerca. No toques eso, no hagas aquello, bájate de ahí, no comas tal cosa, eso no es tuyo. Hay madres así, es perfectamente entendible. El instinto maternal es intrínseco y saludable en los animales. Los seres humanos no somos la excepción a la educación. Pero la verdad era que Silvia, en ocasiones, exageraba mucho su papel, al grado de llegar a asustar a los demás infantes. A los 6 añitos, Manuel medía unos 50 de altura, bastante grande para su edad, y si todos pensaron que la primaria sería una buena experiencia para el niño, al comenzar a conocer el mundo y a otros pequeños, las cosas no fueron tan así. Igual que una sanguijuela, Silvia estaba detrás del niño, a sol y a sombra. No solo lo llevaba y traía, no le permitía ni siquiera socializar con los otros pequeños, algo que empezaba a afectar al chiquillo, que no entendía realmente qué había de malo en lo que hacía. Él solamente deseaba jugar, aprender, conocer. Fue ahí que empezaron las restricciones por parte de Silvia. Si bien el niño amaba mucho a su madre y la obedecía como todo buen niño debe hacer, no entendía por qué no podía ver televisión sin que ella estuviera presente, y las caricaturas estaban prohibidas. No se digan los juguetes. Son cosas del diablo, afirmaba la madre, rematando en el clásico: lo hago porque te amo y me preocupo por ti. En palabras de especialistas expertos, la situación pintaba para tornarse peligrosa de un momento a otro. La señora estaba cometiendo un error que ha salido y resultado muy caro al impedir el sano desarrollo de su hijo. La primaria fue una verdadera tortura para Manuel. Al entrar a la secundaria, las reglas ayudaron un poco al chico a desarrollarse. A pesar de que le costó mucho trabajo, pudo hacerse de amigos. Ahora medía 1.90. Era enorme, corpulento, pero su mente seguía siendo inocente, infantil. Eso en parte hizo que se hiciera de amigos, quienes comenzaron a enseñarle a desarrollar su propia personalidad. Él nunca fue malo, simplemente que su madre continuaba influyendo demasiado en su vida. Llegó el acabose, cuando desgraciadamente le tocó dar su primer beso. Las chicas quizás no lo saben, pero nosotros como varones, somos en ocasiones más miedosos y cobardes en esas ocasiones. Es un triunfo glorioso, una medalla de oro, un trofeo invaluable, el llegar con la chica que te gusta y lograr darle un beso. Es como si ganaras la partida de tu vida en cualquier juego de moda. Pero el dulce sabor de ese beso quedó mancillado para siempre por una bofetada totalmente fuera de lugar. Silvia nunca le había puesto una mano encima a Manuel. Jamás le había levantado la voz, pero en esa ocasión parecía que hubiera asesinado a alguien. Lo llevó sujetado fuertemente del cabello, gritándole groserías que mucha gente ni siquiera conocía. Y llegando a casa, el regaño no disminuyó de intensidad. Manuel lloró como nunca lo había hecho en su vida. Esa semana difícilmente hablaba, apenas si comía. Silvia le estaba haciendo un daño irreparable a su hijo, al grado que la dirección de la escuela y la sociedad de padres de familia se enteraron de lo que sucedía con Manuel. La prefecta y la psicóloga llamaron al chico, que se rehusaba a hablar o a acusar a su madre por haberle agredido en público. Y sobre todo, ¿cómo demonios había entrado a las instalaciones del colegio en horario de clase sin que nadie hiciera nada, sustrayendo al alumno?
Evidentemente rodaron cabezas en el colegio. Pero para sorpresa de todos, Manuel no volvió. Los niños de su salón fueron en su búsqueda, pero sin éxito. Pues al llegar a la vecindad donde vivía, la casera les dijo que se habían mudado, y no dieron razón a dónde. Norma, la chica con la que se dio aquel inocente primer beso, estaba muy preocupada. Era una chica muy popular, y movió sus influencias para enterarse dónde pudo haberse ido su Manuel. Si bien era un verdadero mastodonte, seguía siendo solo un niño. Las semanas pasaron y no obtuvo respuestas, hasta que por una tía suya que es monja, supo que le habían enviado becado a una escuela católica para varones, donde algunas personas comentan cosas demasiado cuestionables referentes a la disciplina, y obviamente a las familiaridades que algunos se toman con los menores. Norma trató de comunicarse con él de alguna manera, y a escondidas gracias a su tía. Se les permitió mantener la comunicación por medio de notas escritas. En ellas, Manuel manifestaba a Norma acerca de la rudeza de algunos padres, pero era preferible a tener a su madre encima a cada momento del día. Sin embargo, ella lo visitaba a diario. Por alguna razón, los sacerdotes le permitían el acceso, posiblemente por los grandes donativos que daba, pues su negocio había prosperado bastante bien. Cuando había oportunidad, Norma visitaba en secreto a Manuel. Más que novios, eran formalmente una pareja. Se preocupaban el uno por el otro, se contaban sus cosas y contaban los días para poder volver a estar juntos. Y repentinamente, las notas de Norma dejaron de llegar. No así las visitas de Silvia. No quiero que pierdas el tiempo. Debes ser un hombre de bien. Esas tonterías de novios no dejan nada bueno. Mírame a mí. Eran las amargas y crueles palabras de Silvia para su vástago, que a los 17 años ya tenía sus 2.25 metros de humanidad, pero la mente de un adolescente y el corazón roto de un niño de 6 años. En tercer año de bachiller llegó Pepe, un buscapleitos, no por gusto, sino porque desde pequeño se había quedado solo. Ese era el perfecto ejemplo de rebeldía, lo que más odiaba el viejo padre Faustino, que agarraba a reglazos a todo aquel que trajera las agujetas de los zapatos desatadas. Una tarde, Pepe le rezongó al anciano sacerdote, que era famoso por lastimar severamente a los que se atrevían a faltarle al respeto. Sacando una hebilla de metal atada a su cinto de cuero, estuvo a punto de golpear a Pepe, cuando una gigantesca mano lo detuvo. «Disculpe, padre, pero no se va a poder». En ese momento, Manuel hizo algo que nadie se esperaba. Tomó el lugar de Pepe, lo que conmovió hasta las lágrimas al pequeño bandido, especialmente al ver que a pesar de las severas marcas que dejaba la hebilla y el cuero en la espalda de su salvador, Manuel no lloraba ni se resistía del dolor. Finalmente, el viejillo se cansó y le dijo que era para que aprendieran a respetar a sus mayores. En ese momento, Manuel se dobló. «Hermano, por favor, perdóname», decía Pepe entre lágrimas, abrazando fuertemente al gigante que le había salvado de un castigo que difícilmente él hubiera tolerado. Haciéndose más que amigos, hermanos en ese momento. Se hicieron inseparables al grado de que Pepe, próximo a la mayoría de edad, planeaba enlistarse en el colegio militar, pues a pesar de ser un buscapleitos, era un buen estudiante. Los maestros lo toleraban por su inteligencia, sagacidad y sabiduría, cualidades poco comunes en un rebelde. Y fue Pepe quien precisamente no solo instruyó a Manuel para que se mudase en ese periodo, sino que lo llevó al colegio militar
quedando en la clase de un instructor duro y severo como pocos, pero de un gran corazón, y sabedor de los sacrificios que deben hacer algunos alumnos para graduarse. El sargento Rivas, quien fue testigo de la escena más vergonzosa a la que un cadete pudo haberse sometido jamás en toda la historia del colegio. Silvia hacía unas escenas peores que en las telenovelas, pidiendo por todos los santos que le devolvieran a su hijo. Obviamente que eso no podía ser posible, debido a que Manuel era mayor de edad, y por lo tanto estaba sometido a los reglamentos y estatutos de la institución marcial. Rivas se sinceró con Pepe y Manuel, y fue cuando este último contó lo grave que era tener encima suyo a tan molesta mujer. Ese fin de semana, ambos hermanos se quedaron estudiando para exámenes en lugar de salir a divertirse. Por su parte, Manuel pensaba que cualquier lugar era mejor que estar con su madre en casa. Honestamente, a veces no la entiendo, y menos la aguanto. Se pone extremadamente intensa. Pepe no sabía lo que era tener padres de verdad, pues cada adopción fue rechazado debido a su manera de pensar tan despierta, abierta y radical. Pero sabía perfectamente que algo no estaba bien con Silvia. Y se lo hizo saber a Manuel, que simplemente movía la cabeza, escuchando abiertamente a su mejor amigo, el único que había tenido desde que Norma desapareció de su vida. Deseaba probarse a sí mismo que era digno de llamarse hombre, de considerarse un adulto funcional y demostrarle a su madre de una vez por todas que no necesitaba los cuidados de nadie. Tanto él como Pepe se graduaron con honores del colegio, y el baile de graduación fue el acabose para el buen juicio de Manuel. Siendo tan atractivo, llamó poderosamente la atención de decenas de chicas que se secreteaban acerca de él y Pepe, como los solteros más codiciados. Sin embargo, y a pesar de no ser invitada, Silvia apareció en la gala. Anteriormente, el solo parentesco es suficiente, y saber los datos del cadete graduado. Gracias a Dios, actualmente ya no es así. Y desde que puso un pie dentro del salón, Silvia hizo de todo para avergonzar a su hijo, tratándolo como un niño en todo el tiempo, y causando la burla de sus compañeros, maestros, oficiales y sobre todo de las chicas asistentes al evento, que nunca en la vida quisieron acercarse a él nuevamente, pues al ser tan enorme, era increíble cómo su madre de apenas 1,56 lo tratase como un bebé, lo que le ganó el infame apodo del comandante Niñosaurio, haciendo alusión a que se comportaba como un crío, y a dinosaurio por su enorme nomenclatura física. Además de que la señora lo dominaba evidentemente, cosa que indignó a Pepe, quien no desperdició la oportunidad para solicitar algo al jefe de asignaturas, a espaldas de todos, para que Manuel recuperase la confianza en sí mismo. Como recién egresados, se incorporaron a una convocatoria del extinto Batallón de Operaciones Especiales, antecesor del también extinto GAFE, donde los muchachos tendrían la oportunidad de ascender a tenientes de su respectiva arma. Ellos por su parte en infantería y yo en materiales de guerra, pero todos como una fuerza conjunta y haciendo equipo en maniobras. Lo que nos esperaba allá no lo podíamos predecir, pero nos tocó un enfrentamiento real con la maña, de la cual salimos bien librados gracias al sargento Rivas, nuestro querido instructor, el cual nos condujo con maestría para madrugar a los maleantes. Fue glorioso volver a nuestros respectivos cuarteles, condecorados y siendo ya cebados en nuestro primer combate real. Sin embargo, el mote entre oficiales quedó tatuado a fuego. No era el teniente Manuel, sino el comandante Niñosaurio. No sé ahora, pero había muchas malas prácticas en el ejército en esos tiempos, y la carrilla, es decir, la burla sarnosa hacia la gente diferente.
era la peor de ellas. No puedo ni siquiera imaginar lo que era soportar a Silvia cada vez que Manuel iba a casa. Pero lo que sí era un hecho, era que a sus 25 años, todos o la enorme mayoría de oficiales estaban casados y con algunos hijos y posesiones. Pero Manuel seguía preso de su propia madre. Pepe tenía mucha razón esa tarde, antes de desaparecer, en que había algo extremadamente raro y extraño con esa señora. No entiendo cómo alguien como Pepe pudo desertar. Era imposible. Él amaba al ejército, y nunca hubiera dejado solo a Manuel, ni en 1000 años. Pero se fue, y nadie sabía a dónde. Manuel comenzó a hacerse distante. La única manera de reanimarlo era cuando había fuerza de tarea. Era glorioso verlo patear traseros y romper cabezas, a veces solo usando sus manos. Pareciera que apagaba sus frustraciones de la única manera que sabía, usando esa violencia que su madre usaba con él. Toda la ira, el miedo, la impotencia, reitero, la frustración, desaparecían cuando el dinosaurio entraba en acción, ganándose, a pesar de todo, el cariño y respeto de sus compañeros y de sus propios hombres. Posteriormente del mando y su unidad. Ese verano del 2002, sufrí una lesión que me mandaba a causar alta como pensionado, por lo que tenía mucho tiempo libre en casa. Y una de tantas veces que me aburrí, decidí echarle una visita a Manuel. Sabiendo que estaba sobrio, supuse ir a tomar unos tragos con él, que no bebía, pero me desahogaría como buena compañía. Al llegar a su casa, comprendí que Pepe tenía toda la razón. Había algo muy extraño en su casa. Todo estaba lleno de barrotes gruesos de metal, además de cortinas oscuras, como si no esperasen visitas de nadie o no les gustaran los curiosos. Allí conocí a don Juventino, que me dijo: «No pierdas tu tiempo, joven. Esa viejita está mal de la cabeza». Al preguntarle a qué se refería, me contó que ella y Manuel se cambiaron a esa casa, la cual era de alguna tía de ella. Lo que no cuadraba, pues supuestamente su familia la había rechazado. Amén de que decía que algunas veces escuchó ruidos muy extraños, como si cavaran o algo por el estilo, ya muy entrada en la madrugada. El mismo Juventino me pidió ir por un trago para contarme a detalle, al ver mi uniforme con insignias militares. Fue donde me enteré del infierno que Manuel pasó desde muy temprana edad. Mi mamá me cuidaba demasiado, pero como toda madre normal, entendió que podía valerme por mí mismo. Ella, al contrario, hacía lo que fuera con tal de demostrar al mundo lo buena madre que era al cuidar a su pequeño, como ella decía, de todo y de todos. Según una vez me cuenta Juventino, Manuel, siendo como de 11 años, cayó de la bicicleta. Algo normal en un niño aprendiendo a andar. Silvia amenazó a todo el barrio en esa ocasión. Textualmente dijo: «Mataré a todo aquel que se atreva a hacerle daño a mi bebé». Destruyó la pobre bicicleta con un marro, que nadie sabe de dónde sacó. El problema fue que la bicicleta era de otro niño, quien lógicamente informó a sus padres sobre el hecho. Una semana después, casualmente la casa de esos vecinos se quemó. No se salvó ni el perico. Todos perecieron en el incendio. Me contó de Norma, que había ido un par de veces a verlo, pero repentinamente, al igual que sus cartas, simplemente dejó de ir. El viejo interrumpió un momento su relato para mostrarme un viejo papel que tenía dentro de una bolsa cuidadosamente doblado. ¿La has visto? Norma Acevedo, 16 años, desaparecida. Ahí mi mente dio un salto, queriendo alcanzar mi corazón, que había saltado antes. Nuevamente me vinieron a la cabeza las descabelladas
pero creíbles teorías conspirativas de Pepe. Algo muy extraño pasaba en ese lugar, pero lo que me hizo pegar un salto del asiento fue cuando don Juventino mencionó a Pepe. Un militar, como de la edad de Manuel, vino hace tiempo, igual como 2 o 3 ocasiones. Lo raro fue que Silvia le invitara a pasar. Lo más raro fue que nunca nadie le vio salir de nuevo de allí. Al cuestionar al anciano acerca de la fecha y hora de eso, bebió un trago para pedir otro. 23 de mayo del 2002. Maldita sea. Era la fecha exacta de la desaparición de Pepe. No somos policías. No podemos entrar a las casas y meternos como si nada sin una orden. No está en nuestras funciones. Pero algo debía de hacerse, especialmente para tratar de liberar a mi amigo de ese infierno. Y sobre todo, temores extremadamente graves comenzaron a surcar mi mente. ¿Qué había pasado con los amigos de Manuel? ¿Tendría Silvia algo que ver en los actos nefastos alrededor de la historia de mi compañero? No se podía saber sin meterse en problemas, pero bien valía la pena. No era nada justo que no se le permitiera hacer su vida, y menos tratar de hacerla miserable, tal como Silvia desde que nació lo había hecho. Comencé a hacer preguntas en los lugares donde conocieron a Manuel, para enterarme de algo revelador. Sin embargo, no hallé nada, hasta que fui al colegio católico. Allí casi me dijeron que nunca lo conocieron, y fue justo al salir que un anciano padre Faustino, siendo ahora obispo en retiro, me dijo que quería redimir una falta monstruosa y terrible. Las monjas que lo cuidaban me iban a impedir acercarme, y llamó a un joven sacerdote para que nos llevara a un lugar alejado de oídos curiosos. Comenzó a relatarme. Silvia se embarazó a los 14 años, pero el padre de la criatura le hizo perder al bebé. Su familia se lo reprochó, pero le apoyaron aún así. El problema fue que Silvia frecuentaba al tipo aún. Este abusaba de ella, y una noche lo vio con su verdadera familia. Silvia enloqueció. Estuvo vagando por días en la calle, hasta que se encontró con las puertas de un hospital abiertas, posiblemente por alguna urgencia. Manuel no es su hijo. Ella llegó a su casa con el bebé y su familia tuvo que llamar a la policía. Se había robado al bebé. Nosotros conocimos su caso, y al verla desamparada era solo una niña. Continuó el obispo con lágrimas gruesas en sus ojos y un leve ataque de tos. Tarde nos enteramos que para hacerse del bebé sin problemas, le quitó la vida a la madre, asfixiándola con una almohada. Las leyes en aquellos tiempos eran demasiado severas. Tuvimos que hacernos de la vista gorda. Después de todo, ella amaba al bebé. Luego nos dimos cuenta del daño tan grande que sus intenciones le estaban causando a la criatura, pero fue demasiado tarde. Luego supe lo de la chica y comprendí que había cometido un error espantoso. Por favor, deténgala antes que sea demasiado tarde. Maldita sea. Pepe sabía que algo terrible estaba pasando, y nadie de nosotros lo tomó en serio. Debía llegar a la casa de Manuel y advertirle. Eso lo liberaba totalmente de todo, del yugo, de la vergüenza, del encierro. Pero al llegar, encontré la puerta abierta. Manuel cuestionaba a su madre sobre una caja llena de notas escritas por Norma. Silvia le dijo que era por su bien. Fue cuando escuché algo romperse, y valiéndome el asunto, entré a la casa. Manuel había roto un buró de gruesa madera. Tenía lágrimas cayendo por sus mejillas, mientras leía las notas, y apretaba las ya leídas con la otra mano. El niño gigante le reprochaba a su mamá que qué había hecho con Norma. La desalmada mujer
Le dijo que Norma le estaba envenenando la mente y que por eso tenía que deshacerse de ella. Afortunadamente, Juventino había decidido llamar a la policía, pero no podíamos entrar para evitar que Silvia se retractara. Confesó haberle quitado la vida a Norma y enterrarla en el jardín. Iba a entrar la fuerza pública cuando Silvia le recordó el incidente de la bicicleta y cómo ella se encargó de darle una lección al niño y a toda su familia. Ya estaban muertos cuando ocurrió el incendio, por ello nadie se salvó. La cara de Manuel era de miedo absoluto. Estaba temblando y totalmente paralizado. El perro que se atrevió a ladrarle al niño, la persona que se burlase de él en presencia de Silvia, terminaba en el jardín. Incluso una de las educadoras del kinder, que un día olvidó darle una bebida a Manuel. Cosas tan absurdas a simple vista, pero que detonaban la mentalidad inestable y peligrosa de Silvia. Fue cuando confesó lo del militar entrometido y grosero, que a ese le costó más trabajo, pero finalmente pudo acabar con él. Pepe tenía una debilidad por los pastelitos de chocolate. Fue vilmente envenenado y posteriormente mutilado para meterlo en una bolsa al igual que el resto. Silvia rebosaba de poder. Finalmente tenía a Manuel sometido, no por el miedo, sino por un terror absoluto. Pero su arrogante actitud le hizo cometer el error que le costaría caro. Admitió abiertamente que ella no era su madre, que se lo llevó del hospital, haciéndole creer a todo el mundo que era suyo. Después de todo, el vecindario entero la vio embarazada. Nadie sospecharía nada, con la diferencia de que ella le quitó la vida a su propio bebé, y la arrogancia le hizo robar uno ajeno, y para lograrlo, quitar la vida a la verdadera madre. Silvia ahogó una carcajada de locura, cuando los dos descomunales brazos la levantaron en vilo, aplastándole entre gritos de dolor, desesperación, de tristeza, de impotencia y de un dolor inhumano. No de ella, sino de Manuel. La gente que más lo había amado, con amor de verdad, yacían muertos en su propio jardín, mientras ese monstruo se hacía pasar por su madre. Le había arrebatado no solo su niñez, sino su infancia, su juventud. Le arrebató su mundo entero a base de crueles mentiras. Los huesos de la vieja crujieron ante el poderoso abrazo, pero 6 disparos hicieron que Manuel dejara de apretar. La vieja le había alcanzado el arma de su cinto. Sacando fuerzas de flaqueza, Manuel aplastó a Silvia, quien cayó como una muñeca de trapo al suelo sin vida. Mientras él agonizaba en el suelo, al acercarme a él, sonreía diciéndome: «Finalmente, Juanito, soy libre, soy libre». Y murió con una gran sonrisa en el rostro y lleno de paz. Por parte de varios sectores se hicieron las exhumaciones en secreto. Se encontraron a Norma, la maestra, a Pepe y algunas otras personas, así como animales y cosas. La obsesión de Silvia por demostrar lo buena madre que era, la llevó no solo a destruir la vida de un niño, sino la de muchas personas, y convertirla más que en un monstruo, en un verdadero demonio.